Hola, muy buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre soy el licenciado Yamil Rafael Vargas Muñoz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Estado de México. En el presente acto voy a hacer el parámetro y la presentación de los dos camaradas respecto de la presentación del libro Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral en México, cuya autoría corresponde al maestro Hugo Arriaga Estrada. Asimismo, les daré una pequeña semblanza de su trayectoria académica y laboral en este momento. El licenciado Hugo Arriaga Estrada es conciliador certificado bajo el estándar S1250, diseñador e impartidor de cursos de capital global bajo los estándares S031 y S0217. Es profesor y conferencista en diversos diplomados de la Facultad de Derecho de la UNAM, la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, Asociación Civil. Asimismo, es especialista en Derecho Individual del Trabajo. Posteriormente voy a presentar a mi camarada, el doctor Roberto Julio Chávez Delgado, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, maestro en Estudios Sociales por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor en Estudios Sociales, especializado en materia laboral en materia laboral, de igual forma por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es cuanto, compañeros, y Muchas gracias y bueno, yo haré una pequeña introducción para poder dar el uso de la voz al maestro Hugo Arreaga, al que le agradecemos mucho nos permita presentar esta obra, que estoy seguro que se convertirá en una obra de consulta obligada para los laboralistas. Y desde luego nosotros desde la Asociación Nacional de Abogados Democráticos estaremos promoviéndola. Bueno, les podría decir que el texto, el manual práctico sobre la nueva justicia laboral en México que hizo el maestro Hugo Arriaga, a mí me sorprendió, sinceramente. Me sorprendió porque es un texto sencillo, no nada pretencioso desde la óptica academicista. Es un manual, como él mismo lo narra, que está hecho para empresarios, para pequeños y medianos empresarios, así como trabajadores. Me dio mucho gusto ver un lenguaje claro, sencillo, sin una abundancia innecesaria de citas, pero sobre todo me pareció muy importante los ejercicios que uno se encontraba. Lo dividió en diversos apartados. El primer apartado trata las condiciones de trabajo y las definiciones. Me agradó mucho insisto, el poder ver, por darles un ejemplo, pude observar en el análisis de la jornada de trabajo un ejercicio muy interesante respecto de una persona que tiene una cafetería y dos cafeterías, perdón, y en una opera 24 horas y la otra de 8 a 3 horas. Entonces el maestro Hugo nos va delineando cómo definiríamos nosotros los horarios de trabajo y qué personal necesitaríamos para cumplir con el servicio de la cafetería. Pero así como ese ejercicio, nos encontramos también opiniones que nos da el propio autor, opiniones bajo la experiencia. Podemos ver un capítulo, como es este capítulo primero, que es una plática, parece que uno está platicando con un amigo experto en materia del trabajo, que intenta con palabras sencillas darnos una visión, un panorama general
del derecho del trabajo, como también podemos encontrarnos con otros apartados con mayor tecnicismo, como es el tema del procedimiento. En la primera etapa, el procedimiento prejudicial, la etapa conciliatoria, donde no solamente nos describe los requisitos que tiene la ley actualmente para poder presentar una solicitud de conciliación, sino además nos expone con lo que los abogados generalmente buscamos, el ámbito forense o llamado de otra manera formulario, es decir, darnos un ejemplo de cómo es la vía en que podemos nosotros acomodar o presentar algún escrito de solicitud a los órganos de conciliación, tanto federal como local, de esta etapa prejudicial. Habrá algunos temas donde indudablemente espero nos dé la oportunidad el maestro Hugo Arriaga, después de su presentación, tener algún intercambio de puntos de vista. En algunos, voy a ser sincero, algunos compartidos, otros no tan compartidos, y que haremos nosotros nuestra expresión por escrito, pero no con la idea, como él nos dice en el tratamiento del conflicto, no con la idea de generar destrucción, ni mucho menos, sino con la idea de generar debate, de avanzar. Insisto, eh, es un libro que definitivamente debe de ser revisado, no solo por el perito, por el experto en derecho del trabajo, que le servirá para hacer un repaso general desde el derecho individual del trabajo, las condiciones de trabajo, las teorías del conflicto, el procedimiento prejudicial de conciliación, sino además para los que denominamos profanos del derecho laboral, el que no es conocedor y es necesario que conozca el derecho del trabajo. El derecho del trabajo debe ser incorporado, yo así lo voy a expresar, debe ser incorporado incluso a la educación arriba de la básica, la educación preparatoria o en las universidades, porque es un conocimiento como aprender finanzas, como aprender derecho fiscal, son conocimientos necesarios de la vida. Todos estaremos involucrados en algún momento de nuestra vida en una relación laboral o tendremos algún proyecto y nos narra, insisto, yo al leer el texto del maestro Arriaga me sentí, lo voy a decir así, con la calidad de un amigo que me está contando el panorama del derecho al trabajo, contando no solamente de una manera fluida y sencilla mis obligaciones, ya sea como trabajador, como mis derechos, o como patrón, también mis obligaciones y derechos, sino además me advierte, con base en su experiencia, los vericuetos, las circunstancias o situaciones en las que mi desconocimiento en la materia podría llevarme, como podría ser enfrentar una demanda laboral, enfrentar el riesgo de poner en peligro mi fuente de trabajo, o del otro lado, no dejo de notar, y es algo que incluso lo voy a dejar aquí una pregunta abierta, no dejo de notar este equilibrio que le da al libro el maestro Hugo Arriaga. Como sabe, nosotros en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos somos una asociación que vamos a cumplir 30 años de defensa de los derechos de los trabajadores, y estamos, sí lo vamos a decir así, estamos siempre a favor de los trabajadores, de los sindicatos, de esta parte de ideología que nos menciona el maestro Hugo Arriaga. Me llamó la atención el tratamiento tan neutro que da el maestro Hugo, que quisiera incluso, insisto, dejar esa pregunta, esa pregunta detonadora, esa pregunta que puede iniciar con su presentación. ¿Cómo logró manejar este punto neutro? Porque por un lado señala los riesgos que tiene una pequeña o mediana empresa que inicia un negocio y las problemáticas a las que se puede enfrentar. Y por otro lado, siempre nos habla de la dignidad del trabajo, de la dignidad del trabajador,
del desconocimiento de los derechos laborales, cómo lo lleva al trabajador a aceptar condiciones en ocasiones infrahumanas. Entonces, dejaré esa pregunta detonadora para darle la palabra al maestro Arriaga. Insisto, yo desde mi punto personal haré una crítica también por escrito, la cual podrán revisar en mi blog robertojulio.blogspot.com. Estimado maestro, le cedemos la palabra para después seguir con intercambios y puntos de vista como es una presentación. Muchas gracias al doctor Roberto Julio Chávez. Gracias por esta presentación. También agradecer al maestro Yamil Rafael Vargas por su amable intervención, la presentación de su servidor y una reseña curricular. Indudablemente hay que agradecer y ponderar las facilidades que la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ha permitido y ha facilitado a su servidor para el espacio y el tiempo de la presentación de este libro. Una invitada que acabo de ver por ahí, a la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa. Señora presidenta, gracias por acompañarnos. Es un honor tenerla en esta sala virtual. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, a todos los que están regalándome unos minutos de su tiempo para escuchar la presentación de este libro. Se los agradezco. Es viernes. Yo sé que llevan una semana muy intensa de trabajo y eso es de agradecerse. El tiempo prestado por ustedes para estar en esta sala virtual mediante la presentación de este libro, pues es de agradecerse y de ponderarse. Ya nos saludó la maestra María Moreno. Gracias. La verdad es que los comentarios del maestro Roberto Julio son muy puntuales, porque el libro Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral en México tiene esa idea: transmitir el conocimiento de manera sencilla, de manera clara. Hacer asequible el derecho del trabajo es una necesidad no solamente de estos tiempos, es una necesidad histórica. Hoy en día estamos cambiando y debemos de cambiar esa ideología. Normalmente los textos normativos, pues bueno, nos traen enmarcados en sus artículos toda la reglamentación, en este caso, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, pues toda la reglamentación para tener unas relaciones individuales de trabajo, como lo marca la fracción 20 del artículo 123 de nuestra Constitución. Ahí en esa ley reglamentaria nos especifica. Pero bueno, es muy complicado que el ciudadano de a pie, en muchas ocasiones, a pesar de que el derecho del trabajo debe de ser asequible para todos los ciudadanos, como bien lo apunta el doctor Roberto Julio, porque debe de ser entendible, debe de ser digerible para ellos. Pues bueno, hay que explicárselos de manera más sencilla todavía que la Ley Federal del Trabajo, que en realidad en forma general es sencilla de entender. Sin embargo, tiene sus complicaciones, y técnicamente lo he sostenido por siempre. El derecho del trabajo técnicamente es muy complicado, y más hablando del derecho procesal del trabajo. La parte adjetiva del derecho del trabajo es sumamente complicada entenderla, interpretarla y aplicarla. Y de ahí voy a contestar lo que el doctor Roberto me lanzaba como primera pregunta. Esa neutralidad que se plasma en el libro, simple y sencillamente es el reflejo de 27 años de labor como servidor público. Inicié mi carrera trabajando en el Consejo de Menores, y con un tema tan importante también como son los menores,
infractores, ese grupo prioritario, ese grupo de primera atención. Y trabajé un poco más de 10 años en el Consejo de Menores. Posteriormente trabajé en algunas dependencias a nivel federal, en un banco, en una institución bancaria como representante legal, y después ingreso a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde estuve 6 años aproximadamente, casi 7, en las que tuve la oportunidad de ser dictador de la Junta Especial número 11. Es ahí donde la neutralidad se debe de establecer al 100%. Cuando eres autoridad, debe de ser neutral y debes demostrarlo todos los días en cada asunto que llega en tus manos. Yo se lo decía en muchas ocasiones a los chicos que estaban de servicio social, que cada uno de los expedientes que tenemos en nuestras manos es una responsabilidad muy grande. Debemos de sopesar, además de las circunstancias de hecho, las inferencias fácticas y la subsunción con las inferencias normativas y el desahogo y la substanciación del procedimiento, el desahogo de todas las pruebas. Debemos de sopesar todo ello para emitir una propuesta, un dictamen de resolución, en este caso ante las juntas de laudos. Muy complicada ese balance que uno debe de tener. Si uno pierde ese balance, esa neutralidad, no puede ser uno juzgador. Es ahí donde cabe la neutralidad en este libro y la forma de llevarlo a cabo. No podía apartarme, después de 27 años de servicio público, de esa neutralidad que en todo momento plasmé en mi trabajo como dictaminador en los últimos años en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Debo aclarar que no terminé el servicio público ahí. Después de estar en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, me vine al Estado de México, aquí precisamente a Toluca, es decir, seguramente el maestro Yamil Rafael Vargas somos vecinos, no sé si esté viviendo aquí en Toluca, pero me vine como secretario general operativo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y aquí estuve un poquito más de 1 año y medio colaborando con el maestro Gerardo Bequerania, que a propósito de él, déjenme decirles que en la parte final viene un comentario muy puntual acerca de él. Él es un gran conciliador. La verdad es que mis respetos a mi jefe, que además de un gran ser humano, es una persona conocedora del derecho y que confía y que cree ciegamente en que estos medios de solución de conflictos y controversias es el futuro de la impartición de justicia. Y nos hace en la parte final, en las últimas hojas de la 251 a la 254, nos hace unos comentarios, 253, nos hace comentarios muy importantes y muy puntuales, nos da consejos también. Se suman los consejos que, como bien dice el doctor Roberto Julio, están plasmados dentro del texto de este manual práctico, nos termina dando consejos. Y les termina dando consejos a los futuros conciliadores. Y termina con una frase muy poderosa que me encantó. Es por ello que decidimos en la editorial, también con la anuencia del presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, terminar con esta frase libre: la voluntad es el cambio. Frase más poderosa no podíamos haber escogido para terminar el libro. Y aunque es la parte final, déjenme comentarles que eso nos traslada al inicio del libro. Aquí lo pueden ver, esta imagen muy emblemática que ha suscitado muchos comentarios vía electrónica hacia mi persona
y me dicen, es que significa mucho. Esta imagen de las manos significan mucho. Hace unos días estuve con algunas autoridades del estado de Hidalgo, el martes anterior, en el cual me decían, es que me identifico con estas manos. Y me preguntaban qué, para mí, qué significaba o qué traté de dar a entender con esta imagen tan emblemática. Y pues bueno, la voluntad es el cambio, pero no solamente la voluntad, sino hay que estar unidos. ¿Quiénes? Los tres factores de la producción: capital, trabajo y el Estado. Y además tratamos de ser incluyentes. Si ven la parte de abajo, es una mano femenina, la parte del Estado. ¿Y qué tan importantes son las mujeres hoy en día? No solamente como base de la sociedad, como columna vertebral de nuestras familias, sino también en el Estado. Hoy en día, mujeres impresionantemente preparadas, muy respetadas por ese solo hecho, por el solo hecho de ser mujer y por el hecho de prepararse y profesionalizarse. Ahí tenemos el saludo de la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa, que es un claro ejemplo. El Estado, hoy en día las mujeres forman parte de ellos activamente. Y dentro, esta imagen es muy emblemática del trabajo socialmente útil y cómo las condiciones se daban en tiempos de hace 100 años de la promulgación de la Constitución. Pues bueno, las mujeres eran en cuestión de trabajo y en otras áreas, pues menospreciadas. Hoy en día hay que enaltecer en cada momento al sexo femenino. Y por eso es que quise poner en el Estado a las mujeres para enaltecer esa labor que están haciendo como autoridades, como representantes en muchas ocasiones, teniendo grandes puestos y colaborando en el Estado para que tengamos una mejor sociedad. Y bueno, utilizamos también algunos colores de piel ahí entre el trabajo y el capital, precisamente para ser incluyentes. Pero bueno, luego de esta pequeña introducción, pues yo les tenía preparados o les tengo preparados cinco puntos importantes a platicar con ustedes acerca del libro, acerca de este libro. Primero es la necesidad. ¿Por qué la necesidad de escribir un manual práctico sobre la nueva justicia laboral? ¿Y por qué escribirlo de manera clara, precisa, sin rodeos, con frases muy clarificadas para que todos la entendieran, tanto el trabajador como el patrón, que hoy en día sabemos, reconocemos que son micros, pequeños y medianos empresarios en su gran mayoría? Pues esa necesidad nos la marca la norma. Un cambio normativo que sucedió el 24 de febrero del 2017. No nos vamos a ir más atrás porque considero que la historia del derecho del trabajo pues es larga y profunda, y podríamos pasarnos quizá una conferencia o una charla de 2 o 3 horas tan solo platicando de toda esa historia desde 1917 o un poquito más atrás, 1905 a 1906, de esas grandes conflagraciones, la Constitución, y luego cómo se fue creando y desarrollando. Muchos lo conocemos y quizá es tema para otra ocasión. Hoy en día vamos a marcar ese marco histórico y marco normativo a partir del 24 de febrero del 2017, que se da la reforma al artículo 123. Y todavía lo vamos a acotar más, porque el libro precisamente se dedica a una exclusiva fracción, que es la fracción 20 del artículo 123, que es el cambio de 180 grados de cómo se van a resolver los conflictos y las controversias en materia del trabajo. Eso nos crea una necesidad
de, como bien lo dijo el doctor Roberto Julio, de los conocedores del derecho del trabajo, podernos actualizar, poder reforzar conocimientos, pero además conocer este nuevo procedimiento. Este nuevo procedimiento que dista mucho de lo que teníamos anteriormente ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, y quiero aclarar o ponerlo entre paréntesis, como lo hacían anteriormente, los 7 estados que ya tienen implementado desde noviembre del año pasado el modelo de la nueva justicia laboral. Campeche, Chiapas, Durango, hace un ratito nos mencionaba que uno de los representantes de la asociación se encuentra en Durango, pues Durango es uno de esos estados, San Luis Potosí, Estado de México. Estratégicamente yo me vine al Estado de México porque sabía que era una de las entidades más importantes en las cuales se iba a implementar el modelo de justicia laboral en su primer bloque. Y sabía yo que el laboratorio que íbamos a tener aquí iba a ser impresionante. Además de que el Estado de México, desde el año 2017, lo voy a decir de manera coloquial, se puso las pilas y empezó a preparar desde esa fecha a sus futuros jueces, futuros secretarios e instructores, futuros notificadores, que hoy en día ya se encuentran laborando en cada uno de los juzgados que el Estado de México implementó. Le faltaba Tabasco y Zacatecas. Esos 7 estados en noviembre del año pasado iniciaron la apertura de los nuevos juzgados laborales o tribunales laborales. Eso crea una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad de adaptación rápida, de adaptación certera. ¿Para qué? Para el beneficio de la misma sociedad. Ya lo vivimos en la implementación de la justicia penal, que fue lenta, que fue tortuosa, que causó, que sigue causando quizá alguna polémica en cuestión de su instauración, pero que en los primeros años pues fue muy criticada. Hoy en día creo que estos bloques que estableció la Secretaría del Trabajo a nivel federal, desde el año 2019, en septiembre, estableció que iba a ser en 3 bloques, bloques que se han movido. Hoy en día, yo no puedo asegurar que el 1 de octubre los 10 estados que ya nombraron vayan a ser los que implementen el nuevo modelo. Quizá haya cambios también, haya movimientos, como sucedió el año pasado, que iban a entrar 10 estados. Al final, solamente fueron 7 estados. Y algunos, los que no implementaron, fueron 4, pero como se sumó el Estado de México, que él no estaba contemplado en el primer bloque, pues bueno, al final fueron 7. Y pues no puedo asegurar en este año que vayan a ser otros 10, porque seguimos teniendo problemas de contingencia ambiental más leves, pero existen problemas de infraestructura, existen problemas de presupuesto, y considero que esas circunstancias pueden permear para la apertura de esos nuevos tribunales. Y eso nos crea otra necesidad, esa adaptación. ¿Cómo adaptarnos? Pues bueno, con la capacitación, con información clara, precisa y certera. Con esa información que tengamos, no solamente desde las aulas, sino con estos textos. Me parecía urgente tener un texto relativo a esta nueva justicia laboral. Y si ustedes ven, como lo planteó el doctor Roberto Julio, este libro va encaminado a cómo llevar unas relaciones individuales de trabajo y hasta la conciliación laboral. Hasta ahí termina. Ya estoy escribiendo la segunda parte, que va a llevar todo el aspecto jurisdiccional, desde que se presenta la demanda hasta que se emite una sentencia. Y posteriormente tenemos el tercer libro, que es
ya el análisis de la sentencia, agravios para el posible control constitucional, convencional y legal que es el juicio de amparo. Pero bueno, no nos adelantemos, hablemos de este libro, de esta obra que costó algunos años escribirla y plasmarla. Y algunos decían en el año 2019, principios del 2019, que en alguna ocasión estuve en una presentación de una ley comentada, que era muy difícil comentar una ley que ya había sido promulgada el 1 de mayo del 2019 y que en mayo, junio ya teníamos algunas leyes comentadas. Tuve la oportunidad de ir a la presentación de alguna y algún ponente y algún escritor de esas o comentarista de esa ley decía que era muy difícil y muy complicado describir de algo que no habíamos vivido. A mí me dio la oportunidad vivir esta nueva justicia laboral desde el año 2019, porque a propósito de la introducción, y agradezco mucho al Poder Judicial del Estado de Hidalgo, me permitió hacer un diseño de capacitación dirigido a la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. En la práctica, 100%. Llevábamos, obviamente, lleva su dosis de teoría, pero ensalzado perfectamente con la práctica. Analizábamos la ley, la interpretábamos y la aplicábamos y vivíamos el cómo se iba a realizar una conciliación, cómo debía de ser una solicitud de conciliación, la plasmamos, aquí viene en el libro, eso fue trabajo que se realizó en las aulas. Llevamos a cabo procedimientos de conciliación, vimos las aristas, qué podía hacerse, qué no se podía hacer, cómo debían comportarse los conciliadores. Hoy en día tenemos el estándar 1250, que nos marca los parámetros bajo estándares de competencia de cómo debe de comportarse y cómo debe de desarrollar su labor un conciliador. Y ahorita les voy a hablar hablando del enfoque que le di al libro acerca de las competencias. Pero bueno, después vimos en este curso que realizamos en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo durante algunos meses, que precisamente la maestra María Guadalupe Moreno cerró con broche de oro viendo los juicios especiales, esos cursos, y que desafortunadamente no lo pudimos hacer de manera presencial porque ya en esas fechas estaba declarada la contingencia, pero aún así nos reinventamos para poder hacer de manera práctica algunos ejercicios de manera virtual. Entonces nos estuvimos reinventando desde el mes de abril, más o menos del año pasado, dando estas capacitaciones vía virtual, pero de manera muy práctica. Y eso me permitió a mí en lo particular ir escribiendo el libro con todas esas anécdotas, con todas esas vivencias que tuvimos, porque implementamos, y yo se los decía a los alumnos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que al final fueron 90, tuvimos 3 grupos muy participativos, y que yo les decía, aquí es donde se tienen que equivocar, equivóquense aquí, tienen permiso de equivocarse. El día que abran las puertas los organismos jurisdiccionales en materia del trabajo, que así se llaman en el Estado de Hidalgo, bajo su ley orgánica, el día que abran sus puertas de oficialidad de partes, no se permitan equivocarse, equivóquense aquí. Y bueno, han seguido con esos ejercicios y hemos seguido. Y eso nos permitió escribir el libro. Y por eso es tan importante cubrir esa necesidad de capacitación. Pero vamos con el segundo punto, que es la temática. Como bien lo apuntaba el doctor Roberto Julio, el primer capítulo se desglosa cómo llevar a cabo una relación individual de trabajo, pero desde la misma naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Cómo se desarrolla esa relación, cómo se debe de hacer un contrato de trabajo, no dándoles un formato, porque uno de los grandes errores, y como consejo se los plasmo aquí en el libro, es en muchas ocasiones bajar de internet el contrato de trabajo que vamos a
o que va a tener el micro, pequeño y mediano empresario. Y ese contrato que ven como formato en las páginas digitales, lo imprimen y lo llenan, solamente llenan los espacios. Pero bueno, la recomendación es hacer trajes a la medida. Hago recomendaciones de cláusulas sin que sean forzosas ellas, sino siendo flexibles, de acuerdo a las necesidades que tiene el trabajador y la naturaleza del trabajo. Es así como se debe hacer un contrato individual de trabajo. Las tarjetas de asistencia, los recibos de pago, la solicitud de vacaciones, el otorgamiento de las vacaciones. Todo ello con la idea de abonar a lo que es uno de los ejes de esta reforma, que es la conciliación laboral. Nos han dicho, y he escuchado en numerosos eventos, que México necesita una justicia laboral del siglo XXI. Lo malo es que nunca nos dijeron cómo o qué hay que hacer para que México tenga una justicia. Sabemos que se la merece, pero lo importante es cómo hacer llegar al trabajador una justicia laboral, unas relaciones individuales de trabajo de manera, como bien lo mencionaba el maestro Roberto Julio, de manera digna y decente, como nos lo marca la Ley Federal del Trabajo. Hay que hacerlo verdadero. No hay que tener una Ley Federal del Trabajo muy bonita y muy completa, sino hay que ponerla en práctica. Y de ahí, todo lo que empieza, lo he dicho también muchas veces, todo lo que empieza tiene que terminar. Las relaciones individuales de trabajo así son. Empiezan y terminan. Hay dos formas de terminarla, la buena y la mala. El yin y el yang. Le apostamos a que termine bien, aunque se termine, respetando los derechos del trabajador. Hay muchos trabajadores que cuando son bien tratados dentro de su relación, cuando le dicen, ¿sabes qué? Lamentablemente tienes que renunciar o se termina la relación. Se va a terminar la relación pues, porque tengo que disminuir la plantilla de trabajadores pero te va a pagar tus derechos. El trabajador, me ha tocado verlo, dice, no, yo no quiero demandar, dámelo, agradezco que me hayas permitido trabajar aquí y bueno, ya habrá otra historia por otro lado. En cambio, hay trabajadores que son tratados de manera indigna dentro de la relación de trabajo, que ni siquiera son despedidos, que a lo mejor ya tienen otra fuente de ingresos, otro trabajo, y de todos modos demandan. Pero es porque dicen, yo fui maltratado y ahora me voy a desquitar y ya me voy con trabajo, pero voy a demandar. Esa es la parte importante, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirles enseñar a las personas a conciliar? Pues parte de este libro les enseña a hacer trabajo en equipo, hacer trabajo en equipo, a trabajar en equipo, a realizar ejercicios de escucha activa, a realizar ejercicios de parafraseo, y no solamente ya ante las autoridades, sino hay que realizarlo en las fuentes de trabajo. Porque no es un arte de magia despresurizar a las autoridades del trabajo. Ese es un trabajo que debemos hacer todos. Por eso, la imagen que tenemos aquí en el libro. Si no participamos todos en este ciclo, no vamos a poder obtener los resultados que el poder reformador estableció cuando reformó el artículo 123 y la ley secundaria en el año 2019. Todos tenemos que colaborar. Pero bueno, hablando de la temática, o prosiguiendo con la temática, cuando se termina la relación y indudablemente el conflicto está ahí latente. En todas las relaciones humanas, en todas las relaciones sociales, el conflicto está latente. En el caso de las relaciones individuales de trabajo, así es. Está latente el conflicto. Luego entonces tenemos que aprender a gestionarlo y a solucionar estas problemáticas.
pero es indudable que el conflicto aparece y se da. Y entonces, por eso, en el capítulo segundo, establecemos lo que es las generalidades del conflicto, los conflictos en el centro de trabajo. Hay una semaforización que hago aportes y eso es una parte muy importante, como bien lo decía el maestro Roberto Julio, las críticas objetivas, constructivas, son muy buenas y son de esperarse, porque aquí planteo algunas circunstancias que nunca se habían planteado, ¿eh? Como es la semaforización del conflicto laboral. Ustedes busquen en algún otro texto y no existe. Y la semaforización es importante, ¿por qué? Porque le puede decir al trabajador, al empresario de la micro, pequeña y mediana empresa, al patrón, pues cuando es más fácil atacar ese conflicto. Y cuando llega rojo, en muchas ocasiones ya no es posible parar ese conflicto y se tendrá que ir a un procedimiento jurisdiccional. Las causas del conflicto laboral. Hay muchos textos que nos hablan del conflicto, de la teoría del conflicto, pero no específicamente del conflicto laboral. Sí hay algunos por ahí, pero amigo Javier, ¿cómo estás? Aquí tenemos, acaba de llegar el presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de México. Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte y un agrado que estés compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Asimismo, muy buenas tardes. Una disculpa por interrumpir. Me acabo de conectar porque, bueno, pues he estado con muchas actividades, pero quise escuchar tu ponencia y, bueno, pues aquí agradecido de la oportunidad de estar con ustedes. No, gracias a ti. Un saludote, amigo. En el capítulo 3, la conciliación laboral, ya empezamos a hablar aquí de medios alternos de solución de conflictos. Y aquí posiblemente sea la parte más criticable porque en el capítulo 4 planteo que la conciliación laboral elevada a nivel constitucional es un medio autónomo. Sabemos que la raíz constitucional de los medios alternos, y resalto alternos, de solución de controversias, la raíz constitucional está en el artículo 17. Sin embargo, la reforma a esta fracción 20 del artículo 123 eleva la conciliación laboral a rango constitucional, que eso no es cosa menor, eso es algo que hay que enaltecer. Y hago una conceptualización moderna de la conciliación laboral, realizo una teoría que es la autonomía de esta conciliación laboral, ya que está establecida en la Constitución, precisamente en la fracción 20, como requisito de procedibilidad, es decir, ya deja de ser alterno. Si me estás diciendo que es un requisito de procedibilidad para acceder al derecho fundamental de la jurisdicción, de la tutela jurisdiccional efectiva, deja de ser alterno. Obviamente, toda regla tiene su excepción, y la sabemos y la conocemos los estudiosos del derecho laboral, que se encuentra en el 685 ter. Sin embargo, hay que darle su gran importancia a esto de la conciliación laboral. Y qué bueno, ojalá y el libro sirva también para debatir y también para abrir la polémica en esos sentidos. El capítulo 5 ya nos habla de la instancia conciliatoria. ¿Cómo se va a desarrollar a cabo? Ya lo mencionaba el maestro Roberto Julio, cómo se va a llevar a cabo esta instancia conciliatoria. Y déjenme decirles que hoy en día en la praxis vivida aquí en Toluca, algunos que la están viviendo en el estado de Hidalgo, que tuvo oportunidad, como bien les comentaba hace un momento, el martes estar por allá y platicar con algunas autoridades y algunos abogados litigantes de grandes despachos, y me comentaban las dificultades que están viviendo en la práctica de la conciliación laboral. Las malas prácticas que aquí establezco bien como obstáculos de la conciliación, de cómo llevar a cabo una conciliación. Déjenme decirles que, desgraciadamente, algunas de esas prácticas se están trasladando a estos centros de conciliación, como la inhibición de la demanda. Trataré ese tema. Inhibir la demanda. Presionar
intimidar, tratar coercitivamente al trabajador, obligarlo a que llegue a un acuerdo, quizá no satisfactorio, quizá fuera de la legalidad, violando sus derechos fundamentales, renunciando a sus derechos. Y eso es grave. Eso no lo debemos permitir. Lo comentaba el día martes con las autoridades. Creo que hace falta también que los abogados conozcan la normatividad, porque se encuentran con estos obstáculos puestos por los conciliadores, por las autoridades, y no dicen nada, porque no conocen la ley, porque no conocen los principios. Básico el de la conciliación, el de voluntariedad. Básico la autonomía limitada de la voluntad. Básica la irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador. Y esto es algo que debemos de conocerlo de manera muy puntual, que se trata en el libro, en el capítulo 5 y el 6. Y por último, ya el capítulo 6 me parece la piedra coyuntural de, vuelvo a repetir, el estándar de competencia 1250 nos marca 3 elementos. Uno es la preparación de la audiencia, la segunda es la audiencia de conciliación, y el tercer elemento es el cierre de la conciliación. Creo que la piedra angular es el cómo se debe desarrollar una audiencia de conciliación. Uno de los grandes retos que tienen las autoridades nuevas del trabajo es recuperar la confianza del ciudadano. Recordemos ese estudio del CIDE del año 2016, donde criticaron duramente al derecho del trabajo. Ese estudio hacía críticas fuertes de la práctica del derecho del trabajo. La praxis que llevábamos en ese momento. Y que supuestamente no deberíamos de trasladar a estas nuevas autoridades. Y termina el libro, pues como bien lo mencionó el maestro Roberto, con algunas ideas, simple y sencillamente como ideas, para saber cómo se va a realizar los convenios de conciliatorios ante estas autoridades. Cómo los conciliadores deben de saber, y eso no viene en el estándar de competencia, Otro grave error, considero que, y lo he venido sosteniendo durante estos años del 2017 para acá, el conciliador laboral debe de conocer, y así lo marca la Constitución también, debe de acreditar competencias y capacidades, no solamente en el derecho del trabajo, sino en materia de solución de conflictos y controversias. Luego, entonces, si debe de saber derecho del trabajo para evitar irrenunciabilidad de derechos, debe de saber cuantificar. Y hoy en día algunos conciliadores no lo saben hacer y tienen que llamar al procurador de justicia para hacer las cuantificaciones. El cómo llevar con respeto, amabilidad, las audiencias de conciliación también es algo importante, y eso sí lo marca el estándar de competencia 1250. Hasta aquí la temática. Esa es una radiografía rápida de la temática del manual práctico sobre la nueva justicia laboral. ¿Qué enfoque tiene el libro? Como ustedes lo pueden ver aquí, el libro tiene un enfoque por competencias. Desde las 3 áreas de dominio del ser humano. El área cognitiva, es decir, la del conocimiento. El área psicomotor, es decir, el saber hacer, el cómo se debe de hacer las cosas. Y también el área afectiva, que es el saber ser. No solamente para las autoridades, sino también nosotros como abogados, porque acordémonos que también fuimos duramente criticados los abogados litigantes. Hoy me sumo a ese bloque de profesionistas, a esa tribu de profesionistas del derecho. Fuimos muy criticados los abogados litigantes por haber creado a lo mejor o transgiversado algunos
conceptos del derecho del trabajo, como fue la oferta de trabajo, que ese es un criterio jurisprudencial, igual que la reversión de la carga probatoria, pero haber creado modalidades de contratación fuera del marco legal del derecho del trabajo, para eludir, obviamente, pues estos derechos y obligaciones que tienen los patrones y los empresarios. Por eso es que el doctor Roberto Julio mencionaba que trae ejercicios, sí, trae conceptos muy básicos, sí, sin tantas citas, para que fuera más claro, pero esos ejercicios nos ayudan a reforzar esos conocimientos. Pero además trae consejos, que ese es el saber ser, el cómo hacer mejores prácticas como abogados litigantes, como abogados postulantes, pero también como autoridades, para enaltecer las actitudes, hábitos y valores que debe de tener, en este caso, el profesional del derecho del trabajo. Ese es el enfoque. ¿Qué beneficios otorga el libro? La claridad con la que está escrita. Lo puede leer el trabajador, el empresario con conocimientos empíricos para, normalmente así lo es, para constituir una pequeña empresa y que no conoce del derecho del trabajo. Este es un libro que considero yo debe de tener todo empresario, para darse cuenta de esas circunstancias que le pueden causar problemas a un futuro. Pero también le sirve al trabajador para poder defender sus derechos y poder quizá solicitarlos, no hablo de exigirlos, solicitarlos al patrón de manera respetuosa, pero fundado en la ley. También es importante, es un aporte importante para los estudiantes de derecho, los estudiantes que están próximos a licenciarse. Es un aporte importante porque uno de los grandes déficits que tenemos en la educación y más en las facultades de derecho es que nos llenan de conceptos, nos llevan de conocer la norma, de cómo interpretarla, de cómo aplicarla. Sin embargo, no nos dicen que al final, después de tener nuestro título y nuestra cédula, el mundo que está allá afuera es muy diferente. Por eso es tan importante para los estudiantes, para que se vayan dando cuenta qué es lo que tienen que hacer al momento de salir. Seguramente a todos nos pasó. Al momento de ser egresados y tener nuestro título y nuestra cédula, salimos y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Algunos tendrán la suerte de que el papá, el tío, algún familiar, alguien tenía algún despacho de abogados y a lo mejor ahí se fueron incursionando en la materia quizá de litigio y conociéndola posiblemente hasta antes de egresar, pero son los menos. La gran mayoría no tienen esa oportunidad. Y bueno, este es ese aporte y ese beneficio. Y al final, para todos, los que ya saben de derecho laboral, pues sí es un pequeño repaso para actualizarnos, para incorporar nuevos conceptos, para cambiar ese esquema mental que debemos de cambiar. Insisto, hoy en la etapa conciliatoria ya no se debe tratar como trabajador y trabajadora. Desde ahí el conciliador, si los trata como trabajador o como patrón, desde ahí ya está perdiendo su equidad, la igualdad, todos esos principios que deben de tener para tener un trato igualitario hacia las partes que están en ese caso tratando de solucionar su conflicto. No lo sabe, no tiene por qué prejuzgar quién es el trabajador y quién es el patrón. Ahí está el solicitante y el citado. Y ya ellos en su conversación, en el desarrollo de la audiencia de conciliación, podrán, bajo los argumentos que cada uno de ellos den, bajo la plática que sostengan con este tercero, podrá identificar el conciliador de manera perfecta quién es el patrón, quién es el trabajador y cómo
y cómo poder solucionar el conflicto. Pero así nos debe tratar, como solicitado, como solicitante. Ese tipo de conceptos hay que irlos modificando. Otorga verdadero valor, verdadero valor. El aprendizaje verdadero es el que se vive, el que se desarrolla, y el libro permite eso, adquirir el conocimiento y desarrollar. Y por último, quiero comentarles que este año anterior fue muy difícil para todos, fue muy complicado, y más para los abogados litigantes, y con el cierre de juzgados, el cierre de las juntas locales de conciliación y arbitraje, causó grandes problemáticas, y obviamente esto se reflejó para todos, la pérdida de los empleos, cierres de fuentes de trabajo. Fue un año muy, muy complicado. Sin embargo, yo identifiqué a dos tipos de personas, a dos tipos de seres humanos, y hablando propiamente de los abogados, y hablando de esta Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que siempre ha demostrado estar a la vanguardia, trabajar en pro, como bien lo dijo el doctor Roberto Julio, en pro de los derechos de los trabajadores. No por nada van a cumplir 30 años próximamente ya de haberse constituido y de estar trabajando en favor de los trabajadores. Identifiqué a dos tipos: a los que se quedaron en casa, encerrados, viendo la televisión, viendo todas y cada una de las series que nos regalan las plataformas digitales, y otros que siguieron interesados en capacitarse, en prepararse vía Zoom, adquiriendo libros, leyendo, preparándose para la instauración de este nuevo modelo de justicia laboral. Esos están aquí, y eso, por eso desde el principio se los agradecí. Para mí son mujeres y hombres de acción, son mujeres y hombres de los que necesita México. Ahí la respuesta de esa frase que hace ratito les comenté: México necesita una justicia laboral del siglo XXI, sí, pero acompañado de estos hombres y mujeres como ustedes, los que están aquí presentes, que son mujeres y hombres del siglo XXI, profesionales, preparados, inteligentes, y que tienen interés, incluso el viernes, 6 de la tarde, de sumarse a esta charla, a esta plática. Espero no haberlos aburrido, y poder conocer un poquito más sobre esta nueva justicia del trabajo y de esta obra de mi autoría, Manual Práctico sobre la Nueva Justicia Laboral, que los invito como mujeres y hombres de acción a adquirirlo. Les agradezco mucho su atención. Aquí están mis contactos, mis teléfonos, mi nombre, cómo estoy en Facebook, en Instagram, Twitter, y el correo electrónico. Si tienen alguna duda, sugerencia, estamos próximos por abrir algunos cursos en el estado de Hidalgo, algunos cursos aquí en el Estado de México. Si tienen alguna inquietud acerca de esos cursos, que, vuelvo a repetir, ya fueron puestos en práctica en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo y aquí en Toluca. Ya llevamos en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo, llevamos 3 generaciones dando cursos. En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo llevamos 3 grupos también. Aquí en Toluca llevamos 2 y vamos por el tercero. Entonces, si tienen alguna inquietud acerca de estos cursos muy prácticos, estoy a sus servicios. Maestro Roberto Julio, le agradezco muchísimo el espacio y si gusta, abrimos algún espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Hugo. Sin embargo, sí quisiera hacer un pequeño comentario antes de otorgar el micrófono. Y es que este texto será, insisto, muy importante revisarlo para repasar no solamente los conceptos básicos, sino también para darlo a difundir, algo que a nosotros nos preocupó como ANAD
Hoy en día todas las instituciones están transformando. Yo lo digo desde el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. Hay una transformación profunda. Y ese diagnóstico que se hizo del CIDE mencionaba algo tristísimo. El gran problema que tenía la justicia laboral era el desconocimiento de la norma. Es decir, los trabajadores no sabían cuáles eran sus derechos, los patrones no sabían cuáles eran los derechos y obligaciones también como patrones, y el colmo era que los abogados no sabían a veces los derechos y obligaciones que tenían los trabajadores y los patrones. Hubo también un terrible abandono de las organizaciones sindicales, de estas de membrete, hay que decirlo, que eso debe de transformarse. Y por lo menos desde la NAT, nosotros sí lo decimos, somos parciales hacia la justicia del trabajador. Así nos mantendremos. Sin embargo, lo que nos importa tampoco es un abuso y un desequilibrio, sino única y exclusivamente que se respete los derechos de los trabajadores, que consideramos que es la parte sujeta a explotación. Sin embargo, también sabemos que hay patrones que día a día luchan por mantener las fuentes de empleo, que ven ahí como su segunda casa y siempre respetaremos la ley, pero lo trascendental, lo que estaremos haciendo es ir lugar por lugar difundiendo el conocimiento. Y así ahora lo haremos, vamos a hacerlo por las plataformas. Esta era la idea de esta sesión. Les insisto, para los que vayan a participar, este evento está siendo grabado, será incorporado a nuestra página de YouTube, porque esto quedará en la historia. En la historia, ya sea para bien o para mal, pero insisto, en eso nos mantendremos. Que lo importante, estimado maestro, y por eso yo celebré el tema de esta obra, es que no hay muchos libros. O sea, lo que hay es mucho desconocimiento. Y esa es una autocrítica que tenemos que hacer. Tenemos que ir día a día y es un tema que vale la pena platicarlo en la mesa con la familia. Es un tema que vale la pena cuando uno va al trabajo, comentar, oye, ¿sabes qué es una jornada de trabajo? Oye, ¿sabes qué es una indemnización? Oye, ¿qué diferencia tiene una indemnización con una liquidación? Oye, ¿sabes qué es el aguinaldo? ¿Sabes cuáles son las condiciones mínimas de una contratación? ¿Sabes por qué causas podrían rescindirte? ¿Qué es una rescisión? Ese tipo de cosas son las que se viven día a día y que tenemos que estar discutiendo. Entonces, me parece muy oportuno, pero sí una pequeña, ya para dar el uso de la voz, una pequeña, voy a decirle una pequeña crítica, es, maestro, me hubiera encantado, porque sé que lo está haciendo en tomos, nos lo pone como película, creo que esa también fue una estrategia publicitaria, pero lo pone como película, decimos, bueno, ¿y qué pasó con los sindicatos? No, en la historia que usted nos narra, le hace una crítica durísima a los sindicatos, habla de los sindicatos independientes, de los sindicatos corporativos y de lo que significó la reforma, pero a mí como asesor sindical me llegó a tocar, son a veces los sindicatos independientes una serie de conflictos, arengas, asambleísmos interminables, y también en su mayoría, hay que decirlo, por ignorancia de desconocimiento de los derechos. El derecho sindical, hay que decirlo aquí, es toda otra rama, toda otra naturaleza, porque es el derecho estatutario. Si bien es cierto, tiene de base el derecho del trabajo, la teoría general del derecho del trabajo, tiene su parte específica. Y insisto, sigamos difundiendo el conocimiento. Si alguien quiere una participación o una pregunta, aprovechando que tenemos aquí al autor, que por cierto, maestro, sí díganos cómo adquirir y en dónde adquirir la obra, nos ayudaría mucho. Y dejo el micrófono, por favor. Antes de que alguien tome el uso de la palabra para hacer preguntas o comentarios, sí, parte importante es informarles dónde lo pueden adquirir. Lo pueden adquirir vía digital en Amazon, en librerías Gandhi, en Apple Book, en muchas plataformas de manera digital. Ahí lo pueden pedir también en pasta blanda. Si lo quieren, si están en Toluca, Ciudad de México o Hidalgo,
lo podemos entregar. Yo voy muy seguido a estos estados por cuestiones de trabajo, por cuestiones precisamente de capacitación. Si ustedes nos ponemos de acuerdo, están ahí también los teléfonos de contacto y los podemos hacer llegar. Aquí en Toluca, sin ningún problema, que se pongan en contacto conmigo y nos ponemos de acuerdo en un punto neutral para entregarles el libro, pero ya están las plataformas digitales. Porque esto es un esfuerzo, qué bueno que lo comentó maestro Roberto Julio Chávez, en ese sentido de necesitamos más textos de esto, más textos de este tipo. Hay muchísima gente que sabe muchísimo de la rama individual, del derecho individual del trabajo, pero de la materia colectiva. Yo siempre he insistido con mis alumnos, en el libro lo menciono, no soy especialista en materia de derecho colectivo, hago una crítica así histórica de ese abandono de la representación sindical para los trabajadores, pero no me meto más allá porque no soy un especialista. Pero yo los invito a los que son especialistas a escribir un texto de este tipo, claro, preciso, conciso, que le clarifique al trabajador para qué le sirve un sindicato, porque también el sindicato hoy en día, con esta reforma del artículo 123, creo que tiene grandes retos. Y el más grande es también recuperar la confianza del trabajador, de su agremiado, pero enseñarle para qué sirve el sindicato y cómo lo va a proteger y cómo pueden ir creciendo juntos, porque eso creo que no está peleado con nada, el que el sindicato crezca junto con el trabajador y que el sindicato crezca junto al empresario. Creo que debe de haber un justo balance en eso, pero sí hace falta texto en materia colectiva. Ojalá usted, que es especialista en estos temas, maestro Roberto Julio, se anime a escribirlo. Vuelvo a insistir, esto es un logro personal. Algunas editoriales que tuvieron a bien a analizar mi trabajo, más bien me mandaban a publicar hasta el año 2022 y yo decía, eso no puede ser. Eso no, o sea, para el 2022 ya para qué lo quiero, ¿no? La idea es transmitir ahorita el conocimiento. Y entonces yo lo hice con una editorial digital, fue una inversión propia, pues, y mi interés era que llegara el conocimiento y transmitir el conocimiento de esa forma. Entonces, no me detuve y ahí la invitación también para los especialistas en estos temas, porque va a estar muy padre que esté este libro a la venta y que haya otro de derecho individual y otro, porque es lo que necesita la gente. Así, lo mismo en la capacitación que realizo, he visto a varias capacitaciones, qué bueno que estén preparándose la gente, qué bueno. Eso lo aplaudo y me alegra muchísimo. Ahí están los datos, si quieren contactarme, lo pueden tener de manera personal y si quieren algún autógrafo de mi parte, con todo gusto. Y si no, están las plataformas digitales que lo pueden solicitar, vuelvo a repetir, en Amazon, en Gandhi, en las que lo he visto. Hay algunas otras editoriales digitales, incluso me encontré una asiática en Europa, y hay algunas en Argentina que ya lo están vendiendo. Entonces, pues ahí, si me hacen el favor de adquirirlo, se los agradeceré mucho. Maestro, doctor, cuando quiera, si es que hay alguien que quiere participar, hacer algún comentario, alguna pregunta, estamos a su entera. Abrimos muchas gracias, maestro Hugo Arriaga. Abrimos el micrófono. Si alguien quiere participar, puede hacerlo así de manera directa. Tona, por favor. No se escucha tu micrófono, Tona. No se escucha. Mientras habla el maestro Tonatiuh, le mando un saludo al licenciado Jorge Toledo, hasta Hidalgo, hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,
que ahí en el chat nos mandó un mensaje. Un saludo. Y no sé, licenciado Tonatiuh, ¿ya está por ahí? Si no, a lo mejor. ¿Me alcanzan a escuchar? Ya Ahora se escucha. Sí. Ok, perdón, ya configuré mi micrófono. Oiga, les comentaba buenas tardes a todos. Hugo, igual un gusto volverte a saludar y vernos por estos medios telemáticos. Y pues sí, tienes mucha razón, ¿no? Cada vez que expones un tema, no hablas de lo mismo y eso es lo que me gusta muchísimo. Y también aprovechar estos foros, pues precisamente para aprender un poquito más de ti, que eso es lo que me agrada, ¿no? Cada foro es distinto, cada vez nos aportas un poco más. Y ahorita tengo varias preguntas que me salieron y por cuestión de tiempo voy a tratar de hacerlas como muy globales, Hugo. De acuerdo a lo que ahorita explicabas de tu libro, en la parte adjetiva me quedé pensando cómo, cuáles son las reglas o hoy en día, cómo se tiene que tramitar un recurso de reconsideración, cuáles serían los plazos, términos y sus formalidades. Otra de las preguntas que me quedó con esta reforma laboral igual es cómo afecta el principio de realidad sobre el pensamiento del juzgador laboral. ¿A qué lo estaría obligando? Y también por la parte del tema de la conciliación, no tiene mucho que se publicó el COM, que me parece, que son las reglas de operación y procedimiento en materia de conciliación. Eh, Obviamente, esta parte, si es tocada en tu libro, cómo se va relacionando. Y, y hay otra cuestión también que mencionabas ya lo último, formas de contratación ilegal. Si no mal recuerdo, los particulares tienen la libertad contractual. Ahí en esa parte, si pudieras como ahondar un poquito, Hugo, y creo que serían todas mis preguntas, Hugo, y de verdad muchísimas gracias. Ya estoy próximo a comprar tu libro. Ok, Tona. Muy amable por tus preguntas, son varias, espero poder acordarme de ellas. Recurso de reconsideración. No lo toca el libro porque es parte de la segunda parte, es propio de la labor jurisdiccional y hay dos tipos de recurso de reconsideración y que los puedes interponer en dos momentos o lo debes de hacer así. La regla general es que el recurso de reconsideración lo interpones en contra de los actos del secretario instructor. Esa es la regla general. ¿Y cuáles son los actos del secretario instructor? Pues toda la etapa escrita. El auto de admisión de la contestación. ¿Sí me están escuchando? Bueno. ¿Sí? Ok. El auto de admisión de la contestación, el auto de la réplica, el auto de la contrarréplica. Esos son los actos de autoridad hasta que se fija la audiencia preliminar. Si alguno de esos actos emitidos por el secretario instructor consideras tú que debe de ser reconsiderado por el juez, tendrás la oportunidad de interponer el recurso de reconsideración en la audiencia preliminar y en ese momento lo resolverá el juez de plano. Pero si tu asunto, si el juicio que estás interponiendo lleva providencias precautorias y quizá tú como abogado de la parte actora las solicitaste y no te las otorgaron, o no te las otorgaron como tú consideraste, ahí cabe el recurso de reconsideración y tendrás 3 días para interponer, de acuerdo al término genérico, si no me falla la memoria, del 735 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues obviamente el primero que había mencionado, de manera verbal, de manera oral, en esta oralidad que vamos a tener en la nueva justicia del trabajo ante el juez, y el otro por escrito, dentro de los 3 días después de haber conocido el acto que dio origen a ese tema o ese acuerdo, a ese acto de autoridad
por el cual vas a interponer relativo a una providencia precautoria. Y recuérdame los otros, ya estoy viejito, Ton. A ver, la otra pregunta era relacionada con los conciliadores y algunos parámetros que marca, ¿qué dijiste? A ver, otra vez. Sí, Hugo, ¿no? Es que ahora sí, cada que estás, digo, no, yo sí trato como de, a ver, Definirme. sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque ya ves, nos vemos poquitos y sí hay que aprovechar, ¿no? Nada más porque es de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, porque si no te estaría cobrando honorarios, amigo. Ay, sí, sí. ¿No? No, a ver, la otra pregunta era relacionada con los conciliadores, ¿pero qué era? Ajá, básicamente lo del principio de la De realidad. realidad. Ajá. Ajá, este principio de la realidad, ¿a qué obliga el juzgador laboral? Y sí, precisamente también otra pregunta era sobre los conciliadores, sobre este COM que acaba Vámonos de... por parte, espérame, porque si no se me olvidan las cosas. El principio de la realidad, y como bien lo dice en su clase la maestra María Guadalupe Moreno Figueroa, el juzgador debe de priorizar el fondo sobre la forma. Eso de manera muy sencilla, ¿eh? El fondo sobre la forma. Ejemplo, esta cuestión, rápidamente voy a ponerles un ejemplo, que estamos viviendo aquí en el Tribunal Laboral y el Centro de Conciliación. El Centro de Conciliación en su plataforma del Estado de México solamente tiene el espacio, se ve el espacio para poner una sola empresa, una sola demandada. Muchos abogados lo pusieron una porque solamente hay un espacio. Les dan la constancia de conciliación. Se van al centro de conciliación, digo, al tribunal, ya les dieron su constancia de no conciliación, se van al tribunal, interponen la demanda por la que solicitaron Patitos S.A., pero además agregaron a Pollitos S.A. y agregaron a Gancitos S.A. No solicitaron la instancia conciliatoria. Lo que está haciendo el tribunal es pedirle que agote la instancia conciliatoria sobre estas dos. Yo considero ahí que el juzgador, bajo este principio de la realidad, porque además el trabajador no sabe quién es su patrón. Ya se presentó Patitos S.A. a la conciliación. Quizá Patitos S.A. es la verdadera responsable. Es cierto que debió de haber agotarla por las dos, pero acá no le dieron espacio. ¿Cómo le hacía si en el centro de conciliación nomás tiene un espacio? Yo creo que ahí pudiera aplicar el principio de la realidad y decir, bueno, demos la entrada porque ya agotó su instancia conciliatoria. No le dieron espacio. Otro ejemplo que me acaban de llamar por teléfono del Tribunal Federal, yo interpuse una demanda en donde demando la capacitación y adiestramiento. Sabemos, no es una reforma actual, pero no la hacían las juntas, hacer el expedientillo como lo marca la ley y mandarlo a la autoridad federal relativo solamente para resolver el tema de capacitación y adiestramiento, que es materia federal. Hoy en día el tribunal local sí lo está haciendo y lo manda. Y me dice el secretario instructor, que es amigo mío, me habla por teléfono y dice, maestro, con la confianza, ¿qué hacemos con esto? Le digo, pues resuélvelo, darle entrada y substáncialo y resuélvelo. Dice, pero es que sabe que no agotó su instancia conciliatoria en el centro federal. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Le digo, yo ya la agoté en el centro local. Le digo, el centro local no te dice resuelve y concilia todas y cada una de tus prestaciones. Incluso ni siquiera debes de mencionar qué prestaciones son las que vas a reclamar. Luego, entonces, yo ya tengo mi constancia de conciliación. Bajo el principio de la realidad, yo ya lo agoté. Que hay una prestación derivada del incumplimiento del patrón es de materia federal, pues bueno. Ahora el 527A te marca y te dice que el Tribunal Federal se puede auxiliar del Tribunal Local, pues es otra cosa, ya tú, Tribunal Federal, pídeselo al local. Yo lo que quiero es que me resuelvan, porque necesitamos una justicia
pronta y expedita para el trabajador. Así, y ahí la dejamos eso del principio de la realidad. Conciliador, ¿qué del conciliador, Tona? Precisamente en esta parte del conciliador, este POM, pues, manual de procedimientos y coordinación que acaba de sacar ahorita la Secretaría Ajá. para regular los procedimientos conciliatorios. Esta parte, ¿cómo juega con los principios de la conciliación que se establecen ahora en materia laboral? Ya ves que son como varios, ¿no? ¿A qué va a ceñir esta nueva autoría de este manual de organización y procesos? Mira, la verdad es que la organización de manual y la organización, el manual y los procesos es meramente interno. Los principios bajo los cuales se tiene que regir el conciliador están muy claros y los debe de seguir. Y esos principios van dirigidos específicamente al respeto de los derechos de las partes, ¿eh? Ojo con eso, el de la buena fe, el de confidencialidad, el de etcétera, etcétera. Hablando, por ejemplo, de este principio de confidencialidad, lo que están haciendo cuando creo que equivocadamente los tribunales, en los casos que voy a ligar lo que estaba platicando hace rato con esto, dice que el archivo está, más bien, que el expediente está archivado definitivamente, saca un acuerdo, archiva definitivamente el expediente y lo manda de acuerdo al 521 al centro de conciliación para que substancie la instancia conciliatoria. Sin embargo, acá lo archivó definitivamente, pero no le manda el asunto, como dice el 521, sin fijar competencia. Le manda el expediente. Hoy lo platiqué con el subdirector del Centro de Conciliador y le digo, ¿qué cosa más grave? Si tú abres ese expediente, bajo el principio de confidencialidad, esa demanda no la voy a poder utilizar en el tribunal. Luego te voy a pedir de favor que la guardes, la selles y no veas eso, porque si no, yo ya no lo voy a poder usar bajo este principio de confidencialidad. Pero bueno, son temas que de verdad nos podemos pasar horas y horas platicando. Y no queremos abusar del tiempo y a lo mejor hay otras personas que quieren hacer pregunta. Tona, platicamos después de estos temas que me marcas y platicamos y te voy dando luz. Maestro Roberto, Julio, ¿Hay alguien más? alguien Gracias, amigo. más ahí? Yo. Maestra Hola, Lupita. Hola, maestra, ¿cómo buenas está? Bien. tardes. Bueno, pues primero, gracias a los compañeros de la NAT. Y bueno, primeramente, agradecerle, maestro Hugo, por este importante manual que nos facilita. Sé lo que implicó el trabajo, todas las anécdotas detrás de esta recopilación, de este manual, pero qué bueno que hay compañeros que, además de gustarles, pues tienen la oportunidad y la facilidad de hacer estos aportes que hoy más que nunca se hacen necesarios. Y bueno, en segundo término, lo felicito porque esto nos ayuda y sin duda es una gran facilitadora para la justicia laboral. Bueno, ya vieron aquí el horario familiar. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Gracias, maestra. Saludos a la familia, saludos a la nena y gracias por tus palabras. Bueno, es que es parte de la dinámica, ¿no? Es parte de nuestra nueva realidad. Digo, bueno, pues ahora el trabajo se metió a la casa y pues hay que completar y justo lo veíamos, ¿no? Como mujeres trabajadoras, como familia, pues hay cosas que debemos empatar y bueno, a veces se nos enciman una con otra, pero aquí vamos sobrellevándola. Gracias por todo, gracias por todas sus aportaciones, gracias por compartir. Gracias, presidente Roberto Julio, por dar la oportunidad de mostrar este trabajo, de que cada vez más nos conozcamos y bueno, adelante y que siga el diálogo, que siga realizando actividades, la asociación, hoy más que nunca nos hacen falta. Gracias. Gracias, estimada compañera. Y desde luego que estaremos difundiendo esta obra por todos lados, sin duda. ¿Alguna otra participación más? Parece que no hay
otra participación. Pues si no hay otra participación más, estimado maestro, pues cerraremos esta presentación para cerrar grabación y en breve estaremos distribuyendo el video por nuestros medios electrónicos. Asimismo, si nos permite, maestro, compartiremos su contacto y pues bueno, la información de dónde puede la gente conseguir este importante texto. Yo en mi caso, pues fue vía virtual, Amazon, pero hay que tener Kindle y tiene sus cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero para los que no son tan actuales, bueno, no manejan la tecnología, no importa la edad, porque hay personas de edad que la manejan muy bien y chavos que no la manejan, o sea, de todo. Pero para las otras personas que no manejan tanto la tecnología, darles esa opción de dónde pedirlo o dónde lo pueden adquirir, si nos da esa oportunidad de poder compartirlo en nuestra página oficial para efectos, pues, insisto, que creo que es lo importante, aunque dirá el maestro Hugo, no, la otra parte también es importante, la económica, pero para nosotros lo más importante es que se difunda este conocimiento, que llegue a la mayoría de personas, porque eso va a mejorar las relaciones laborales, indudablemente. Sí, claro, y si me lo permite, señor presidente, a todos los miembros de la NAT, es más, quien se comunique conmigo y pida el libro vía WhatsApp, telefónica o por mensaje, etcétera, etcétera, que diga y mencione que es por parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, le vamos a hacer un descuento. Muchas gracias. De manera digital, el libro vale como 215, algo así. No, perdón, 315, algo así. 300. De manera pasta blanda, con el precio del dólar que está subiendo, ayer lo chequé y está como en 3.98. Yo lo estoy ofreciendo aquí, bueno, me lo están comprando en 3.70, pero, pero para los miembros de la NAD, si lo quieren así en pasta blanda, en papel, se comunican conmigo y se los voy a dejar en 320. Si están en Toluca, Ciudad de México o el estado de Hidalgo, en alguna de las visitas, aquí en Toluca, en cualquier día nos podemos ver. Ciudad de México y estado de Hidalgo, lo podemos hacer. Y si están en otro estado, pues vemos ahí, a lo mejor dividimos el pago del envío, pero también se los podemos hacer llegar con ese precio, 320 pesos para todo el miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Muchísimas gracias por su generosidad. Le estaremos compartiendo, insisto, por los medios electrónicos y por nuestras redes. Y bueno, pues esperamos ya el segundo texto para no quedarnos picados, porque yo veo que usted utilizó al estilo de Hollywood, nos dejó picados con la primera parte y bueno, la segunda, ¿dónde está? Y ya aquí ya escuché que habrá una tercera. Entonces, en octubre esperemos lanzar el texto cuando se abran las nuevas autoridades laborales. Esperemos ya tenerlo en las manos y ofrecérselos a ustedes. Pero sí, y déjenme comentarles que es lo que primero estaba escribiendo, porque yo en la UNAM lo que doy de clases es teoría general de la prueba. Entonces estaba yo escribiendo sobre eso cuando apareció la nueva justicia del trabajo y dije, no, espérame tantitito, tengo que empezar con y después continuar con lo que estaba inicialmente escribiendo. Pero en octubre, seguramente noviembre más tardar, estará ya a la venta. Muchas gracias. Y bueno, pues les agradezco a todos, compañeros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, les agradezco su tiempo y bueno, pues sigamos avanzando en hacer llegar la justicia a todos los que la necesiten, a los débiles, a los excluidos. Y pues un saludo a todos y les agradezco a los que han estado aquí como invitados. Que tengan buenas noches. Yo estoy en Ensenada, Baja California, entonces acá son buenas tardes, pero pues un saludo a todos. Hasta luego. Gracias.
Gracias, hasta luego. Y a ver cuándo Hasta vamos a luego. Ensenada. Con gusto. Aquí andamos en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Ok, cuídense. Ya Gracias. entraremos en materia laboral, por cierto, ya estamos en materia laboral con Ok, los nuevos defensores. Saludos. muy bien. Gracias, doctor.